Buenas, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor, una satisfacción y... ¿Estoy? Sí, perfecto. Hola, ¿se escucha? Bueno, les decía que para mí es un honor y una satisfacción poder presentar esta actividad de una de nuestras comisiones más activas de la asociación y que tanto trabajan. Tengo dos motivos para emocionarme. Uno es casi uno de mis últimos actos como presidente de la asociación. El día de ayer elegimos nuevas autoridades y en esta difícil situación que nos tocó atravesar a todos los abogados y abogadas, que debe haber sido de los peores años de la práctica profesional, logramos mantener nuestra sociedad, nuestra asociación pujante, funcionando y activa. Así que mi más fuerte agradecimiento para quienes me acompañaron en la gestión desde la comisión directiva y desde las comisiones que siguieron trabajando y se ayornaron a esta nueva normalidad y pudimos seguir eh, haciendo nuestras actividades. Así que muchas gracias al presidente y a toda esta comisión. Y nada, mi agradecimiento por la colaboración y saben que estoy a disposición en lo que queda de los pocos días que quedan de mandato o para cualquier otra cosa que necesiten después que este termine. Así que doy abierta la charla esta y bienvenidos a todas y a todos los que participan a esto que es la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires a la distancia. Muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, vamos a escuchar al doctor Salvioli, ¿sí? Mientras tanto, les aclaro que pueden ir haciendo las preguntas por el chat, que las vamos a ir recolectando y después al final se las preguntamos a los tres disertantes, ¿sí? El doctor Salvioli es doctor en Ciencias Jurídicas, magíster en Relaciones Internacionales, profesor titular de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos, director del Instituto y Maestría de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una trayectoria docente internacional en América y en Europa de más de 2 décadas. Fue presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, designado profesor honorario por la UBA y la Universidad Nacional de La Pampa, ciudadano ilustre de La Plata y personalidad distinguida de la provincia de Buenos Aires. En mayo de 2018 fue designado relator de Naciones Unidas sobre verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición de Naciones Unidas hasta el año 2021. Doctor. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy buenas tardes para todos y todas. Para mí es un enorme gusto, un gran placer participar en esta nueva actividad de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogadas y Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde tengo gente que quiero y respeto mucho. De paso, le doy el agradecimiento al presidente por la gestión llevada adelante y también la bienvenida naturalmente a la nueva presidenta de la asociación, a quien igualmente conozco. Y por supuesto que, como conversábamos con María del Carmen un rato antes de la actividad, cuando Carlos López de Belva convoca, no hay posibilidad de decir que no, así que por supuesto que ambos dijimos que íbamos a participar con todísimo gusto. Y me alegro mucho de compartir este panel con María del Carmen y con Carlos, dos personas que admiro mucho profesionalmente por cómo se desempeñan y por la ética con la que llevan adelante su trabajo. Y eso es oro, lamentablemente, en este tiempo. Debería ser lo común, pero no necesariamente lo es. Entonces, en serio, es una gran satisfacción poder estar. No lo digo de compromiso, ni
ni por quedar bien. Quienes me conocen saben que, que no hablo nunca de compromiso. Bueno, Carlos me pidió que aborde el acceso a la jurisdicción internacional, que es algo que en principio puede sonar lejano, pero voy a intentar justificar el porqué de la incorporación de esta temática en esta jornada. Y es algo que María del Carmen conoce muy bien, como practicante naturalmente del sistema internacional. Es una herramienta más. Es una herramienta más, es una herramienta más y es una herramienta muy valiosa y muy importante para garantizar los derechos de las personas que representamos, digamos, en nuestra actividad como abogadas o como abogados. Los derechos humanos llegaron para quedarse, mal que le pese a quienes intentan borrarlos de la escena local. Ya no es factible, ya forman parte de un bloque consagrado de constitucionalidad, y esto va más allá de los instrumentos internacionales. Y quisiera comenzar por allí. El ejercicio de la abogacía por fuera de el abordaje en derechos humanos es un mal ejercicio profesional. Y esto va fuera de toda posición ideológica, aunque por supuesto que es una posición ideológica. Pero no se puede llevar adelante un ejercicio correcto de la abogacía por fuera del bloque de derechos humanos. En cualquier tipo de causa que litiguemos, absolutamente en cualquier tipo de causa que litiguemos. Y esto nos lleva no solamente a la necesidad de una permanente actualización y conocimiento del desarrollo impresionante que tiene la esfera internacional en materia de derechos humanos, sino la producción de los órganos de derechos humanos, que generalmente es menos conocida. Por razones de familiaridad, abogados y abogadas en este país suelen acudir a lo que ha señalado la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órganos a los que me voy a referir en un par de minutitos. Pero hay muchísimos otros órganos a nivel internacional que tienen una producción que es de una gran utilidad para el desarrollo profesional y para solventar nuestras causas. Hace 25 o 30 años la invocación de las normas internacionales de derechos humanos o la producción de órganos internacionales casi que era mejor no hacerla, porque los juzgados reaccionaban diciendo que era poco serio que alguien invoque ese tipo de cosas. Hoy es absolutamente al revés. Ha cambiado ese paradigma definitivamente. Ya no puede omitirse una referencia al plano internacional, y cuando es así, quien administra justicia tiene que decir por qué toma o por qué no toma eso que se invoca. Que forma parte, insisto, del bloque de constitucionalidad, si analizamos bien el término de la Constitución Nacional, cuando se refiere a en las condiciones de vigencia. Las condiciones de vigencia de los instrumentos no es lo que se le ocurre a alguien, como por ejemplo a un magistrado de la ciudad de Mar del Plata que le hizo decir al derecho internacional lo que el derecho internacional no dice, para prohibir la aplicación de una ley vigente, constitucional y en sintonía con los estándares internacionales de derechos humanos. En las condiciones de su vigencia quiere decir lo que los órganos internacionales han dicho en relación a los instrumentos internacionales. Y entonces hay que conocer muy bien los pronunciamientos, la batería de pronunciamientos que tienen los comités de Naciones Unidas, los diferentes órganos de tratados me refiero, y también los llamados procedimientos especiales u órganos extraconvencionales de Naciones Unidas, que son relatorías o grupos de trabajo, y que solidifican las pretensiones que nosotros podamos llevar a el ejercicio cotidiano de la profesión. Entonces, yo quería, digamos, extender un poquito en la convocatoria de Carlos
para señalar esto en primer lugar, digamos, más allá de hablar del acceso a la jurisdicción internacional, voy a decir que aunque uno no vaya nunca a la jurisdicción internacional, todo esto tiene que ser como el mate en el escritorio que tenemos de trabajo. Una herramienta cotidiana para el laburo que llevamos adelante ante los tribunales domésticos, ante los espacios domésticos. Dicho esto, ahora sí, y para que Carlos no me rete, paso al tema. Allá abajo tenés... Ahí lo hice. No sé hasta dónde se escuchó. Hasta que Carlos no te rete. Eso. Claro, yo no había tocado nada, digamos, aquí tengo mis manitos libres. No sé por qué se muteó. Bueno, entonces decía que, como síntesis de lo trabajado, que el corpus de instrumentos internacionales vigentes para nuestro país y la producción de los órganos internacionales es una herramienta que hay que tener cotidianamente arriba de la mesa de trabajo para el litigio en cualquier tipo de causas que llevemos adelante. Absolutamente en cualquier tipo de causas que llevemos adelante. Y si no lo hacemos, pues estamos privando a las personas que defendemos de herramientas muy útiles para vindicar sus derechos. Así que los derechos humanos hoy no solo forman parte del ejercicio de la abogacía, sino que forman parte del centro del ejercicio de la abogacía para todos y todas. En lo que tiene que ver con el acceso a la jurisdicción internacional, que es concretamente lo que me habían pedido que aborde, voy a empezar por desmitificar. Y esa desmitificación se iniciará diciendo que el acceso a la jurisdicción internacional es fácil. Es muy fácil. Es muchísimo más difícil litigar en el plano interno, mucho más difícil, que hacerlo en el plano internacional. Quienes intentan convencernos de que es difícil es quienes litigan generalmente en el plano internacional y quieren mantener el monopolio del litigio internacional. Pero no hay que hacerles caso, ¿sí? Cualquier persona puede llevar un caso internacional y las formalidades son muchísimo menos que las que existen en el plano interno, que suelen ser kafkianas. Así que esto para iniciar, digamos, y también la República Argentina ofrece un menú a la carta bastante interesante, porque Argentina ha aceptado la competencia de órganos internacionales por todos lados. Que luego cumpla con sus obligaciones internacionales es otra cosa, pero Argentina ha aceptado, digamos, someterse a distintos órganos internacionales y entonces se puede optar. Se puede optar de llevar un asunto a los órganos de tratados o que aplican tratados de derechos humanos, tanto la Comisión Interamericana en el marco de la OEA, otra vez tanto María del Carmen como Carlos conocen perfectamente esto porque han practicado el llevar asuntos a ese espacio, o a los órganos de tratados de Naciones Unidas, que son menos conocidos, que son menos explorados y que son muy útiles. Me estoy refiriendo a los comités. Argentina ya aceptó la competencia del Comité de Derechos Humanos, del Comité para eliminar la discriminación racial, del Comité contra la Tortura, del Comité de Derechos del Niño y de la Niña, etcétera, etcétera. Y entonces, esas instancias son instancias suplementarias para obtener justicia cuando no la hemos obtenido en el plano local. Por eso hay que conocerlas, porque nos pueden ayudar. Ojo, no son instancias de apelación, ¿sí? No son una cuarta instancia, pero sí son instancias que nos permiten señalar violaciones de los derechos establecidos en los instrumentos internacionales, en cada bloque en particular, y lograr por la vía internacional lo que no hemos logrado por la vía interna. De hecho, para llevar un caso al plano internacional hay que agotar la vía interna. Tenemos que pasar antes por el calvario local. Y no es
sinceramente más costoso de lo que es el plano local. Digamos, y además, hoy por hoy, el procedimiento ante Naciones Unidas es un procedimiento puramente escrito, no hay que viajar a ningún lado, se hace vía correo electrónico, digamos, así que desde ese punto de vista no es mayormente oneroso. En el sistema interamericano también es factible, aunque quienes litigan en el sistema interamericano bien saben que hay que tratar de ir generalmente para lograr alguna audiencia, porque la pelea es desigual, ¿sí? La pelea con los estados siempre es desigual, y los estados tienen representación permanente en a donde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si quienes litigamos somos simples mortales y no somos las grandes organizaciones de derechos humanos muy conocidas en el litigio internacional, pues es mejor ponerle cara a la petición e ir al menos a una audiencia para discutir admisibilidad y fondo. Pero son vías muy valiosas, muy importantes, que se pueden utilizar. Además de estas vías de acceso internacional para vindicar derechos humanos, y cuando me refiero a derechos humanos, por supuesto, estoy hablando de derechos civiles, económicos, sociales, políticos y culturales. No me estoy refiriendo exclusivamente a casos de tortura, sino a todo tipo de derechos, a todo tipo de derechos. Además de que existen estos órganos convencionales a los cuales se puede acceder, existen otras instancias a las cuales se pueden mandar asuntos. Y allí no hay necesidad de agotar recursos internos ni nada por el estilo, pero son instancias que permiten presionar para lograr la garantía de derechos sin un litigio concreto. Y son herramientas que igualmente son útiles. Las relatorías o grupos de trabajo de Naciones Unidas, digamos, como la que yo tengo a cargo, digamos, recientemente me han enviado una petición de organismo de derechos humanos de la República Argentina para que yo examine la posible dilación en las causas de crímenes contra la humanidad en los tribunales locales. Digamos, y eso, por supuesto, impacta. Un pronunciamiento de un órgano internacional impacta. No puedo referirme a esto porque es algo que me acaba de llegar y yo tengo que examinarlo por reglas lógicas de confidencialidad y de no adelantar criterio, es solo hago la mención, ¿sí? Digamos, o acudir a espacios como grupos de trabajo, grupo de trabajo contra la detención arbitraria, grupo de trabajo contra las desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Espacios valiosos para vindicar derechos y que están al alcance del ejercicio cotidiano, de la abogacía. Es momento efectivo de ubicar a los derechos humanos en el lugar que corresponde. Y el lugar que corresponde es el pleno centro de la escena jurídica. No hay nada que se parezca más a la justicia que los derechos humanos. Y cuanto más nos alejamos de los derechos humanos, más nos alejamos de la causa de la justicia. Entonces, los derechos humanos tienen que formar parte del centro de toda la formación y de toda la capacitación en las escuelas y facultades de derecho, y debe formar parte asimismo del ejercicio profesional en todas y cada una de las causas que llevamos adelante. No hay una causa, que llevemos en el plano profesional local que no se pueda afincar o asentar en normas y producciones de órganos internacionales de derechos humanos. Y entonces, cuando no tenemos en cuenta esta perspectiva por prejuicio, por ignorancia o por las dos cosas, lo único que estamos logrando es ejercer de manera indebida nuestra profesión, que es, por cierto, la más bonita, por eso la hemos elegido, que existe. Y eso es lo que yo quería compartir básicamente con ustedes, para cumplir además a rajatabla con el tiempo que me habían otorgado, y lo dejo aquí. Les agradezco mucho por la atención que me han dado.
Muchas gracias, doctor. A continuación va a hablar la doctora María del Carmen Verdú. La doctora es militante antirrepresiva, integrante de la CORREPI, coordinadora contra la represión contra la violencia policial, autora del libro Represión de Democracia de la Primavera Alfonsinista al Gobierno de los Derechos Humanos. La busco, la perdí. Acá. Gracias, Doctora. Marcelo. Bien. Muchas gracias. Coordinadora contra la represión policial e institucional. Perdón, era Ese es el nombre completo de CORREPI, por eso es más fácil decir CORREPI. Sí. En primer lugar, quiero agradecer naturalmente la invitación, un placer además estar en este ámbito, con tantas caras amigas, y bueno, en particular con algunos viejos cómplices, como es el caso de Carlitos, con quien decíamos en la previa, nos conocemos hace más tiempo del que quisiéramos recordar, ¿no? Cuando yo no tenía arrugas y él era pelirrojo. Y por supuesto Fabián, con quien venimos de tener una brillante experiencia justamente en el ámbito interamericano, en el marco de la causa por la reivindicación de las personas asesinadas y heridas en la represión del Puente de Corrientes allá en diciembre de 1999. De todo lo que decía recién Fabián, valiosísimo, y que además es tal cual, como abogada litigante en forma permanente y en particular usando la matrícula en el marco de mi militancia antirrepresiva, es tal como él lo explicó, la utilidad que tienen todas las normas del derecho internacional y en particular toda la producción de estos tribunales internacionales a los que él se refería, para la utilización en las causas concretas de todos los días que tenemos que encarar en nuestro país, más allá, como también correctamente señaló, que se cumplan o no se cumplan después esas decisiones. De eso tendríamos para hablar 4 horas y media, empezando con la sentencia nunca cumplida en la causa de Bulacio versus Argentina respecto de la derogación de todo el sistema de detenciones arbitrarias, o incluso con resoluciones judiciales de la propia Corte tratando de despegarse de definiciones concretas que en algunas de esas causas, Bulacio, Bueno Alves, etcétera, han hecho en distintos momentos para justamente poder sostener esa cosa kafkiana de la que hablaba en el proceso interno. Pero el tema específico para el que se me convocó es para hablar del acceso a la justicia y la exclusión social. CORREPI hace ya bastante tiempo decidió arriesgarse en un salto de calidad en su intervención pública, poco habitual para una organización de nuestras características, que es pasar de la denuncia de la represión, de la definición de la represión como política de Estado, a tratar de elaborar una agenda de medidas de coyuntura que, aunque naturalmente nunca van a lograr la eliminación de algo que caracterizamos como rasgo propio de cualquier gobierno en el marco de un sistema capitalista, sí puede reducir significativamente la letalidad cotidiana de las fuerzas de seguridad en la calle. O sea, es un conjunto de medidas que venimos militando hace ya bastante tiempo, que tienen que ver, insisto, no con la posibilidad real de terminar con la represión como política de Estado en cualquier gobierno que tenga que administrar una sociedad dividida en clases, sino de tratar de reducir esas consecuencias que contamos en muertos concretos, en situaciones de altísima gravedad en todos los casos, pero que cobran una trascendencia mayor cuando lo que se pierde es la vida. Algunos de esos reclamos se remontan casi al origen de nuestra organización, del nacimiento de nuestra organización hace ya más de 30 años, como es, por ejemplo, el reclamo de que se prohíba la aportación y el uso del arma reglamentaria fuera de servicio a los miembros de las fuerzas de seguridad,
una medida que, si se tomase, podría disminuir sensiblemente los fusilamientos de gatillo fácil, porque la mitad de esos casos ocurren con el funcionario de seguridad de Franco. Y ni hablar del caso de los femicidios de uniforme, en los que en un 90% se trata justamente de ejecuciones con el arma reglamentaria, femicidios de uniforme, es decir, con matador miembro de una fuerza de seguridad, que a su vez representan el 20% del total de femicidios en el país. También hay algunos de esos reclamos que tienen el aval explícito del Sistema Regional de Derechos Humanos, como es el tema de la derogación de las detenciones arbitrarias, de todo el sistema de detenciones arbitrarias, que fue ordenado al Estado argentino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como decía recién en la sentencia del caso Bulacio, hace muchísimos años, en septiembre de 2003, y una sentencia que sigue incumplida en ese tramo que a su vez es el tramo central, porque es el que provee a la garantía de no repetición, y que también tendría efectos inmediatos sobre la cantidad de personas muertas en comisarías. Si vamos al archivo de casos que elabora Correpi y cuyas actualizaciones publicamos cada fin de año, van a ver que la mitad de los casos registrados de personas muertas en el interior de una comisaría no corresponden a quienes estaban detenidas porque habían sido acusadas de la comisión de un delito o pescadas infraganti, o porque habían sido detenidas por una orden previa judicial, sino por averiguación de antecedentes, por detención para averiguar identidad, por faltas, contravenciones o racias, es decir, todas esas prácticas, algunas normadas, otras no normadas, a las que refiere la sentencia del caso Bulacio. Pero en nuestra agenda antirrepresiva urgente hay dos cuestiones que hacen directamente al tema que se ha planteado para esta charla, que es el acceso a la justicia y la exclusión social, o mejor dicho, el acceso a la justicia y la simple escasez de recursos materiales, que ni siquiera equivale a la exclusión. Por un lado están los requerimientos económicos que se exigen para que una persona pueda acceder al sistema de administración judicial, y como contracara, toda la serie de mecanismos que existen para proveer de una defensa institucional especializada, exclusiva y gratuita a los perpetradores de uniformes. En las causas penales en nuestro país, en esa ordalía de la que hablaba Fabián, además de las partes obligadas de cualquier proceso, el juez, el fiscal, la defensa, la víctima, o cuando la víctima ha muerto, los familiares más directos, tienen derecho a intervenir en el proceso para tener su propia voz a través de una acusación particular. Y no es secundario, ni es un mero adorno o una mera cuestión coadyuvante la intervención de la víctima o la familia de la víctima, porque justamente la experiencia cotidiana lo que nos demuestra es que en muchísimos casos no se llegaría a juicio sin la intervención de esa querella o ese particular damnificado, porque la fiscalía, llegado el caso, no acusa y existe la posibilidad de poder avanzar al juicio con el solo impulso del acusador privado. Existen infinidad de situaciones e instancias en los procesos en los que esa actividad del particular damnificado o del querellante permiten que una causa no se cierre, no sea sobreseída, no se archive. Vuelvo a poner el ejemplo Bulacio: si por la fiscalía hubiese sido el acusador público, el titular de la acción penal, el garante de la legitimidad y legalidad del proceso, la causa Bulacio se cerraba en abril de 1992, cuando consintió el sobreseimiento del comisario dictado por la Cámara de Apelaciones, Sala Sexta, de la Cámara Federal, de la Cámara Penal, perdón, y que solamente fue posible reabrir 2 años después, con el fallo del 5 de abril de 1994, porque la querella, nosotros, Correpi, en representación de la familia de Walter, interpusimos el recurso extraordinario primero y el recurso de queja después, que permitió la reapertura de la causa y mantenerla con respirador, con sostén de las funciones vitales, hasta bastante tiempo después del dictado de la sentencia en la Corte Interamericana, porque
justamente fue uno de los pocos casos en los que se habilitó el trámite internacional sin haber agotado los recursos internos, porque precisamente el tiempo transcurrido desde el hecho permitía prever que no iba a ser posible otra solución en el sistema interno que la prescripción. Pero resulta que para ser parte en el proceso, aun cuando se pueda resolver y superar el inconveniente que plantea para las familias la cuestión de los honorarios profesionales, porque organizaciones antirrepresivas como Correpi o profesionales independientes solidarios, que aunque parezca mentira los hay en distintas provincias del país, provean la asistencia técnica, los sistemas procesales exigen el pago de cargas, impuestos, tasas, que muchas veces impiden materialmente el acceso al sistema judicial. Cada jurisdicción federal y de distintas provincias fija y recauda esas sumas de dinero que se exigen por igual, sin atender a la naturaleza del proceso, si es un accidente de tránsito, si es un fusilamiento de gatillo fácil, si es una situación de violencia de género patriarcal, no interesa de qué se trata, si es una estafa multimillonaria o si es un homicidio, ni mucho menos atendiendo a la situación patrimonial de la parte. Y son gastos necesarios que son independientes de todos los demás, viáticos, gastos periciales. Bueno, ahora con el domicilio electrónico hemos limitado mucho un gasto que era central, que eran los distintos casilleros, por ejemplo, en cada dependencia, en cada departamento judicial de la provincia de Buenos Aires. Y son montos que se actualizan 1 o 2 veces al año, sin ningún tipo de relación con las ínfimas variaciones que tienen los ingresos de las personas que los tienen que pagar. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, acá nomás, cruzando General Paz o Riachuelo, la primera presentación en una causa penal requiere pagar el bono de la ley 8480, el IUF previsional, la tasa de justicia, la sobretasa. O sea, con un solo profesional que se presente, y generalmente somos 2 para poder turnarnos, sobre todo en estas causas que tienen que ver con cuestiones militantes, donde no hay un resultado material para el profesional, sino que es justamente parte de nuestro compromiso militante. Todo eso sumado son 2.500 pesos, que si hay 2 abogados son casi 5.000. En Mendoza, por poner otro ejemplo de un distrito en el que Correpi tiene presencia, para presentarse como querellante hay que pagar 2.050 pesos de aportes, 2.300 pesos de tasa de justicia y un derecho fijo. Y si hay un recurso de apelación, se tienen que volver a pagar los aportes, y así en cada una de las distintas jurisdicciones. Algo que parece básico, elemental, la extracción de fotocopias, incluso el escaneo digital o la obtención de fotos en un expediente judicial, en la provincia tiene una tasa establecida de 10 pesos por carilla, o sea, 20 pesos por hoja. Simple matemática, cada cuerpo de un expediente tiene 200 hojas, 400 carillas, o sea, para fotocopiarlo hacen falta 4.000 pesos. En Mendoza cuesta 5 pesos por carilla, lo redujeron a la mitad. En el ámbito federal o nacional, para recurrir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un depósito previo de $100.000. Recién hablaba de ese recurso de queja que favorablemente fue resuelto por la Corte el 5 de abril de 1994 y reabrió la causa Bulacio. En ese momento eran $1.000 lo que había que pagar para llegar a la Corte en queja. Tuvimos que recaudar con una colecta pública, con apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la FUBA, con apoyo de los medios, de lo que hoy es la Red Nacional de Medios Alternativos, medios como La Tribu, por ejemplo, para poder lograr, en febrero del 92, cuando tuvimos que hacer la interposición de la queja, juntar esos 1.000 pesos para que Walter pudiera llegar a la Corte. Si no hubiésemos podido reunir ese equivalente a $1.000, la causa Bulacio hubiera quedado definitivamente cerrada entonces. Y ojo, que no hay beneficio de litigar sin gastos que sirva, porque de hecho, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, para iniciar el beneficio de litigar sin gastos, hay que pagar bono y ius. Y bueno, la situación es similar en el resto del país, con costos elevadísimos, que dificultan o directamente frustran el acceso al sistema judicial de las personas más vulnerabilizadas, generan una situación injusta que además se potencia
cuando quien cometió el crimen que las afecta es el propio Estado recaudador a través de su aparato represivo. Por eso exigimos el acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión. Pero directamente vinculado con esto y duplicando la injusticia de todo lo que explicaba antes, por el otro lado tenemos la provisión de defensa técnica institucional gratuita por parte del Estado a los perpetradores de hechos represivos. O sea, es la verdadera contracara de ese esfuerzo que tienen que hacer las víctimas o familiares de víctimas de hechos represivos para acceder al sistema judicial, mientras los ejecutores de esos crímenes tienen esa defensa especializada, gratuita, que les proveen el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando son fuerzas federales, los de las provincias cuando son provinciales, o la Ciudad de Buenos Aires cuando son policías de la ciudad. Nos cruzamos por primera vez con estos abogados ministeriales en abril de 1991, de nuevo, en la causa Bulacio, en la que los primeros defensores del comisario Miguel Ángel Espósito en su indagatoria fueron justamente los abogados de la Dirección de Asuntos Penales de la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio entonces del Interior. Desde entonces los hemos venido enfrentando en juzgados nacionales, en juzgados provinciales, infinidad de veces. Defendieron a los comisarios de la Policía Federal en la causa por la represión. Ay, galletitas. En la causa por el asesinato de Mariano Ferreira. En casos de gatillo fácil defendieron a los policías que asesinaron a Marcelo Báez, a Marcos Viera, a Kunki Méndez, a Mauro Vega, a Gonzalo Crespo, a los 4 policías asesinos de Marcelo Mayone Míguez, a los policías de la causa Cromañón, a los asesinos de Carlitos Abregú y Emanuel Ojeda, al asesino de Esteban Paniagua. Defienden ahora a los policías de la ciudad que acribillaron a Claudio Romano, entre muchísimos otros. Y también defendieron torturadores, como los agentes del servicio penitenciario Galarza, Mir y Tocayuc, que torturaron a Fito Ríos en la cárcel de Caseros, hijo de nuestra compañera fundacional Delia Garcilaso, y otros casos como el de Fabián Chávez o el de Víctor Pablo Barrio Nuevo. En el ámbito nacional existe la División de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Nación. En la provincia de Buenos Aires es la División de Asuntos Judiciales de la Dirección de Asesoría Letrada de la Policía. En la ciudad de Buenos Aires es la División de Asuntos Penales de la Policía de la ciudad. Y así el resto del país. Con un detalle, en algunas provincias, por ejemplo la de Mendoza, el gobernador Cornejo, cuando asumió en su anterior gestión, creó en 2015, su primera medida de gobierno fue crear la figura del defensor del policía, un cuerpo de abogados estrictamente destinados a defender policías imputados por hechos de gatillo fácil, torturas, detenciones arbitrarias, propuesta y proyecto que le había sido acercado por AMUPOL, que es el sindicato, permítanme las comillas, porque sindicato es una herramienta de trabajadores, no de represores, el sindicato, comillas, policial mendocino. Y un dato, de acuerdo a las letras de las normas que crean esas distintas dependencias, con variantes de redacción, esos cuerpos de profesionales solo pueden intervenir cuando se trata de actos de servicio. O sea, en todos los casos, antes de la intervención en el caso concreto, hay un paso previo, que es el análisis por las autoridades ministeriales de si efectivamente corresponde y amerita el caso la defensa orgánica e institucional. Por ejemplo, el decreto que establece la intervención en el caso de la Policía Federal en el Ministerio de Seguridad, que es el decreto reglamentario de la 21965, establece que la asistencia letrada institucional, tanto a policías en actividad como retirados, se brinda solamente cuando se trate de causas exclusivamente iniciadas a consecuencia del ejercicio de la labor policial. En provincia, requiere que sea un proceso judicial labrado con motivo del cumplimiento de actos o procedimientos del servicio. Entonces, cuando reiteradamente vemos a estos abogados intervenir como defensores de autores de fusilamientos de gatillo fácil, de autores de torturas y de otros hechos represivos, el Estado nacional, provincial de la ciudad, está confesando que esos crímenes son para ellos, por un acto administrativo previo,
un acto de servicio, cumplimiento de acto o procedimiento del servicio. Y por eso decimos que esta es una de las pruebas más evidentes de que la represión es política de Estado. Ustedes fíjense que tuvimos un caso muy absurdo, recién mencionaba el fusilamiento de Marcelo Mayone Míguez, 4 policías imputados, el pibe escapaba en un auto de una persecución policial, el coche recibió 39 disparos, 19 de esos disparos impactaron en el cuerpo de Marcelo y quedó también herido su acompañante, un niño de 16 años. Los 4 policías estuvieron en libertad todo el proceso. Uno, en determinado momento, cuando la causa fue elevada a juicio, finalmente se los puso en prescindibilidad, en disponibilidad. Uno de ellos, de apellido Rincón, no tuvo mejor idea para aprovechar el tiempo libre, ya que no tenía que ir a trabajar como policía, que asaltar un banco, y cayó preso en la matanza por su participación en ese asalto. El defensor de Rincón en la causa penal era el doctor Federico Hierro, aquel primer defensor también de Bulacio, jefe durante muchísimos años de la División Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y el doctor Hierro presentó un escrito en la causa del homicidio informando que se apartaba de la defensa de Rincón porque su situación procesal en la causa por el robo al banco era incompatible con la defensa institucional. O sea, por 7 años lo defendieron por el gatillo fácil y le renunciaron cuando fue acusado por un robo. Lo que no era incompatible era defenderlo por acribillar a un pibe de 19 años, sino que resultó incompatible que aprovechara la situación de libertad para asaltar un banco. Por eso, así como exigimos la gratuidad del acceso a la justicia de las víctimas y familiares de víctimas de la represión estatal, exigimos también la prohibición de esta defensa técnica institucional especializada y gratuita brindada por el aparato estatal por hechos represivos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora, para concluir, vamos a escuchar al doctor Carlos López de Belva. El doctor es presidente de la Comisión de Defensa de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, director de la Comisión de Derechos Humanos, también de la FACA, presidente de esta comisión, de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires. Doctor. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, y en este último carácter agradezco a los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, que me han dejado la vara muy alta. Muchas gracias, Fabián, muchas gracias, María del Carmen. Es un desafío al que agrego otro desafío, porque hablar del acceso a la jurisdicción es verdaderamente un desafío, a poco que advirtamos que hay personas, muchas, demasiadas, que no tienen acceso alguno a la jurisdicción, y hay algunas otras, pocas, muy pocas, que pueden hacer uso y abuso de la jurisdicción. Tal vez sea muy elemental, pero posiblemente también necesario recordar que el acceso a la jurisdicción es un derecho humano. En consecuencia, es responsabilidad del Estado, principalmente del Poder Judicial del Estado, cumplir con el mantenimiento y la vigencia y desarrollo de esos derechos humanos, porque así lo ha asumido al suscribir diversos tratados, muchos tratados a los que se ha referido Fabián Salvioli, y vemos que en la realidad eso no ocurre así, porque precisamente en el orden internacional la mayor cantidad de denuncias contra el Estado argentino en este momento proviene de violaciones al derecho humano de acceso a la jurisdicción cometidas en los estados judiciales. Se suele decir, y con razón, no lo niego, que sin jueces independientes no es posible el acceso a la jurisdicción idónea, imparcial e independiente. Es cierto, pero también es cierto, muy cierto, que sin abogados y abogadas que ejerzan sin presión de ningún tipo,
también es imposible. Lo primero que me gustaría enfatizar es que debemos desterrar de una vez y para siempre eso que se nos ha inculcado y que nosotros dócilmente solemos aceptar, de que somos auxiliares de la justicia. Yo afirmo enfáticamente, como decía, que los abogados no somos auxiliares de la justicia. Auxiliares de la justicia son aquellos abogados que actúan en juicios designados como liquidadores o como peritos. Esos sí son auxiliares. Nosotros cumplimos un rol fundamental en el acceso a la jurisdicción y el debido proceso, tan importante como el de los jueces. Y ese poder judicial, que es el responsable, esa parte del Estado que es la más responsable porque se garantice el acceso a la jurisdicción, tiene, y no es casualidad, índices de aceptación social muy, muy bajos. Se debe a cuestiones que todos conocemos: la politización de la justicia, la judicialización de la política, el lawfare, donde se ha utilizado al Poder Judicial, a los jueces, para funciones para los que no están pensados esos cargos. Pero lamentablemente esto se da, y se da a nivel regional en forma tan fuerte que muchos hemos dado en llamar a este tema del lawfare el Plan Cóndor 2. Son datos de la realidad que demuestra que los estados no cumplen satisfactoriamente, al menos, su obligación de garantizarnos el acceso a la jurisdicción. Surge entonces con mucha nitidez y con mucha fuerza la figura del abogado y la abogada ante esta situación. Precisamente somos los abogados y las abogadas aquellos a quienes más nos interesa la independencia de los jueces, y a los que más nos interesa el aseguramiento de las garantías de acceso a la jurisdicción. Es nuestro métier como operadores del derecho, intermediarios entre la función judicial y el reclamo cada vez más fuerte de los necesitados de acceso a la jurisdicción. Pero es una obviedad que los abogados y las abogadas, librados a nuestra propia suerte, poco y nada podemos hacer. Necesitamos colegios en los que militar, colegios e instituciones que sean fuertes, que estén legitimados en cuanto a su representatividad. Y para que eso sea así, tenemos que, de una vez y por todas y para siempre, convencernos que tenemos que fortalecer nuestras instituciones militando dentro de ellas, porque de lo contrario corremos el riesgo que esas instituciones se conviertan en grupos aristocráticos, donde los abogados que litigamos a diario en los tribunales, por lo menos lo hacíamos antes de la pandemia y lo volveremos a hacer después, no estaríamos de ninguna manera representados. Mucho se ha trabajado para dotar a la profesión de garantías como la libertad, como la independencia, la dignidad. No ha sido sencilla por muchas razones. Posiblemente la más fuerte de esas razones sea el no visualizar la necesidad de que los abogados tengamos una garantía, no como una cuestión corporativa, sino como forma de trabajar para garantizar el acceso a la jurisdicción de aquellos que más lo necesitan. Se ha dotado a los jueces de herramientas que han utilizado y de las que han hecho uso y abuso, aplicando sanciones a abogados y abogadas por las cuestiones más inverosímiles, por aplicación de un decreto que inexplicablemente sobrevive y que viene de la época de la dictadura de Onganía. Se autoriza a los jueces a sancionar abogados, separarlos de las causas, hasta de arrestarlos.
No hay muchas explicaciones para entender por qué ese dispositivo, que además forma parte de reglamentos internos del Poder Judicial, no de reglamentos que hagan al ejercicio de la profesión. Los jueces gozan, y es bueno que así sea, de una serie de garantías para el ejercicio de la magistratura. Así, por ejemplo, según el artículo 110 de la Constitución Nacional, conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta. Y acá aparece una situación muy perversa. Muchos abogados hemos sido, víctimas de la reacción más descarnada por parte de los jueces que se han sentido ofendidos porque pedimos la investigación de sus conductas. Pero esto es paradojal, porque si según la Constitución Nacional los jueces duran en su empleo mientras dura su buena conducta, y el hecho de ejercer el derecho de ver, de pedir la investigación de su conducta para ver si es merecedor o merecedora de continuar en su empleo, puede acarrearnos sanciones, daños y perjuicios y mil y una plagas, entonces ya no estaría dotándose al juez de inmunidad, sino de impunidad. Se ha trabajado desde la abogacía en la cuestión esta de la defensa de la defensa. En el año 1970 se crea en la Federación Argentina de Colegios de Abogados la Comisión de Defensa de la Defensa a raíz de la desaparición forzada de Néstor Martins. La comisión se desempeñó en momentos muy duros, en lo peor de la represión. Las actitudes de la comisión han sido valoradas positiva y negativamente, según quien escriba la historia. Lo cierto es que se creó esa comisión tan necesaria. También lo cierto es que recién en el año 1970 la llamada abogacía organizada descubre que es necesaria que una de sus comisiones asesoras sea la de la defensa de la defensa. Tan poco visualizado tenía la Federación esa necesidad que cuando se recupera la democracia, alguien con mucha candidez posiblemente, o vas a saber qué otro interés, propuso la disolución de la Comisión de Defensa de la Defensa, sosteniendo que ya no iba a ser necesario porque en democracia cómo se iba a perseguir abogados. Todos sabemos que en democracia se ha perseguido tanto a los abogados, tal vez de manera menos sangrienta, pero sí bastante encarnizada. Dentro de la Federación se ha trabajado mucho en esta temática, y allá por el 16 y el 18 de agosto de 1996, en el Colegio de Abogados de Morón se hicieron las primeras jornadas nacionales de defensa de la defensa, y ahí se sostuvo con mucha fuerza un concepto con el que yo trabajé mucho tiempo, lo tuve que abandonar porque, bueno, la realidad me convenció de que era irritativo y que no me permitía seguir trabajando en lo que era realmente importante, y es el de la inmunidad en el ejercicio de la abogacía. Ese congreso definió a la defensa de la defensa, diciendo: entendemos por defensa de la defensa o por defensa del abogado aquella que se ejerce frente a todo accionar que, con independencia del origen del mismo, directa o indirectamente amenace, lesione, impida, restrinja o altere de cualquier forma el libre ejercicio de la profesión de abogado. Ello a partir de la posible actividad, tolerancia u omisión de los poderes públicos. Corresponde a los colegios de abogados y a los demás organismos nacidos de la colegiación profesional la defensa institucional del ejercicio de la abogacía, garantizando a los letrados la libertad y la inmunidad que la realización de su labor impone. O sea, se señaló también con la misma firmeza que el concepto de inmunidad el hecho de que son tan necesarios los colegios, que es tan necesaria la colegiación legal, la colegiación obligatoria, para que los abogados y las abogadas no quedemos a nuestro
dentro de nuestras escasas fuerzas para defendernos de los abusos del poder, mayormente del poder judicial, aunque no únicamente del poder judicial. Buceando dentro del derecho internacional de los derechos humanos, buscando la fundamentación para trabajar más fuertemente en lo que en aquella época veníamos llamando inmunidad en el ejercicio de la profesión, nos encontramos con los principios básicos sobre la función de los abogados que aprobó el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente en La Habana el 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Y ahí consagra un principio fundamental para nosotros, porque dice: la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales que toda persona puede invocar, ya sean económicos, sociales y culturales o civiles y políticos, requiere que todas las personas tengan acceso efectivo a servicios jurídicos prestados por una abogacía independiente. O sea, las Naciones Unidas vio cuán necesarios son los abogados y las abogadas para la defensa de los derechos humanos. Posible o seguramente, precisamente por advertir eso, es que en algunos momentos, y no solamente en dictadura, la profesión de abogado es una profesión de riesgo. Los abogados, sobre todo aquellos que bregamos por el cumplimiento de las normas que aseguran los derechos humanos y que denunciamos su violación, somos incómodos a los estados, a los mismos estados que escribieron esas frases luminosas. Siguiendo en la búsqueda, por supuesto, hay muchas disposiciones más. No podemos olvidarnos que para las Naciones Unidas los abogados y los jueces tenemos tanta importancia y tan iguales somos en esa importancia, que existe dentro de las relatorías a que hizo alusión Fabián, la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y los Abogados, que es otra de las instancias a las que los abogados podemos recurrir con mucha facilidad y sin necesidad de los requisitos que existen en los órganos regional y universal de Contralor de los Derechos Humanos para acceder. Entonces nos encontramos con que la Unión Internacional de Abogados, a la que está adherida la Federación Argentina de Colegios de Abogados, ergo los 80 y pico de abogados de colegios, asociaciones y consejos federados, establece en el artículo 13 que ningún abogado deberá ser víctima o amenazado con sanciones penales, civiles, administrativas, económicas o de otro tipo por haber aconsejado o representado a un cliente o defendido su causa. Un abogado goza de inmunidad civil y penal por las declaraciones que haga de buena fe en sus informes escritos u orales o en el ejercicio de su profesión ante una jurisdicción, un tribunal u otra autoridad judicial o administrativa. En el artículo 14 agrega que los abogados ejercen una función esencial para la representación y exposición de los derechos y quejas en la sociedad y por ello deben gozar de la libertad de asociación, creencias, opinión y expresión. Y el artículo 16 se refiere a las funciones de los colegios de abogados, diciendo que deben promover y defender la causa de la justicia sin temor y con total imparcialidad y defender el papel de los abogados en la sociedad y preservar la independencia de la profesión y del defensor. Después de muchos años de llevar el estandarte de la impunidad que chocaba por todos lados, contra los primeros que chocaba el término impunidad era contra los propios colegas que decían que no, que es un término muy fuerte, que tiene mala prensa. Bueno, yo trataba de convencerlos de que hay instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y de la propia Carta de la Defensa de la Unión Internacional de Abogados que habla de inmunidad, pero no fue posible. Seguimos trabajando en distintos congresos, algunos organizados por esta asociación, congresos de derecho internacional, de derechos civiles y garantías, hasta que entre el 20 y el 21 de septiembre de 2007
en la 15ª Conferencia Nacional de Abogados en la provincia de Salta, logramos que se aprobara por aclamación una propuesta y declarándose que el abogado es garante del acceso efectivo a la jurisdicción idónea, imparcial e independiente. Para ser efectiva esa garantía, ningún abogado podrá ser amenazado con sanciones penales, civiles, administrativas, económicas o de otro tipo por haber aconsejado, representado a un cliente o defendido su causa. Deberá gozar de inmunidad civil y penal por las declaraciones realizadas en sus escritos o presentaciones orales en ejercicio de su profesión, de conformidad con las normas de la Carta de la Defensa de la Unión Internacional de Abogados, en concordancia con el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, que también destaca la importancia de las asociaciones de abogados y su función de velar por las normas y la ética profesionales y la de proteger a sus miembros de las persecuciones y restricciones o injerencias indebidas. Y recomendó a FACA que instara a los colegios para que asumiesen esta tarea y se le encomendó en una Conferencia Nacional de Abogados posterior al Instituto de Estudios Legislativos la redacción de un proyecto de ley que no se logró. Seguimos batallando hasta que hace bastante poco logramos, con la inestimable colaboración de una colega que está presente acompañándonos hoy, que es la doctora Fabiana Malatesta, elaborar un anteproyecto de ley de libre ejercicio de la profesión, que en el año 2019 pudimos presentar en el Senado de la Nación. Nos acompañó Fabiana, el secretario de FACA, el doctor Escarpa, y el entonces presidente, el doctor Eduardo Mazot. La pandemia ha conspirado para que lo pudiéramos impulsar. Esperemos en breve lapso poder seguir trabajando para que de una buena vez podamos tener esa ley. Muchas gracias y quedo a disposición de las preguntas que se quisieran formular. Gracias, doctor. Bueno, espérenme que habilitamos al resto. Bien, estamos todos. Sí, los 4. Bueno, tenemos muchos agradecimientos, mucha gente muy conforme. Había una pregunta por acá, se las voy a formular. La mayoría, bueno, dicen muchas gracias, impecable, siempre un placer escucharte, Fabián, un abrazo y mil gracias, excelente doctor Salvioli, otro por allá, excelente Fabián. Y acá hay un comentario de Héctor Méndez que dicen, disculpen, no es por defenderlos, pero se refería, fue durante la exposición de la doctora Verdú, no es por defenderlos, pero la defensa gratuita está prevista en la Constitución Nacional y me imagino que dice tratados, pero también entiendo que también correspondería a las víctimas vulnerables. Dice María del Carmen. Sí, bueno, lo estuvimos intercambiando por privado en el chat con Héctor, porque además ha quedado corroborado que no sé mandar mensajes a todo el mundo usando el chat para evitar esta instancia. Está claro, es una confusión de parte de Héctor, no me estoy refiriendo claramente a la defensoría oficial, es decir, a aquellos abogados, defensores oficiales que dependen del Ministerio Público de la Defensa, que tienen a su cargo y a quienes recurren entre el 70 y el 80% del total de personas privadas de libertad porque no tienen plata para un abogado particular. Los abogados a los que me estaba refiriendo, que pertenecen a la planta de los ministerios de seguridad en sus direcciones de asuntos jurídicos, asuntos penales o como se llamen, asumen en los expedientes como defensores particulares, abogados particulares. Está el escrito de designación, que vengo a designar, después van, aceptan el cargo, nada que ver con un defensor oficial, que justamente cesa su cometido cuando es designado el abogado particular. La diferencia es que en lugar de tener que pagarle el policía, el gendarme, el prefecto, el servicio penitenciario,
cobran del ministerio con los impuestos de todos y todas nosotras, pero tienen dedicación exclusiva a la causa una vez que se produce ese acto administrativo que dice hay que defender a Miguel Ángel Espósito, hay que defender a fulanito de tal. Y es más, un detalle que me olvidé y le agradezco a Héctor que me permite decirlo, en esta contraposición que hacía con la situación de lo que tienen que gastar víctimas y familiares de víctimas de la represión, en Provincia de Buenos Aires hay una resolución que los exime a esos abogados de los ministerios de seguridad pagar el bono y el ius, que la citan ellos mismos en el escrito de designación, porque son funcionarios estatales. Entonces dicen, no tenemos que pagar el bono y el ius, como cuando litigás contra el fisco de la provincia de Buenos Aires y presentan la misma resolución porque son abogados de la Fiscalía de Estado. Pero insisto, la defensa es particular, no son defensores oficiales a los que puedo recurrir yo si tengo la desgracia de tener un accidente de tránsito y me imputan por homicidio culposo. Ahí yo tengo dos opciones, el defensor oficial, que ya sabemos que no me va a dar 5 de pelota porque está hasta las orejas de causas, más allá del esfuerzo que muchos y muchas de ellos ponen, o gastar una fortuna en una defensa particular. Gracias. Sí. Una pequeña, así como, el bono y el ius tienen que ver con la caja de jubilados de la provincia de Buenos Aires. Los abogados en relación de dependencia, todos ellos, deben de decir que tributan, que pagan sus jubilaciones en sus salarios, por lo que trabajan, y deben de tener alguna cosa así. No sé cómo solucionar eso. No es un impuesto estatal. María por del Carmen, ahí, estás silenciada. Por ahí el presidente que... Estás hablando... Ay, perdón, yo no tengo ningún problema en que no vaya a mi cuenta previsional. De hecho, hemos hecho varias veces presentaciones pero en no causas es que no... penales diciendo, yo no quiero que entre a mi cuenta previsional esta guita, porque Claro. justamente nos cuesta un Perú, a mí, a Correpi, porque en definitiva termina Correpi recaudando esa plata, o sea, yo misma y mis compañeros y compañeras. Entonces, 1000 veces hemos planteado que así como están exentos del pago del bono y el ius los abogados del fisco, cuando uno litiga en el fuero contencioso administrativo lo ves, del mismo modo hemos pedido ser exentos cuando justamente son causas en las que no tenemos un producido económico porque no estamos cobrando honorarios, sino que estamos acompañando solidariamente por una cuestión militante a una familia. Y mucho menos en el caso del bono, y después está la tasa de justicia, que mucho menos va a la cuenta previsional. De todas maneras, lo concreto es, en este mes, en estas últimas 3 semanas, Correpi se presentó en 4 causas. Tuvimos que juntar 20 lucas en plena pandemia, entre nosotros y nosotras, militantes de Correpi, y las familias afectadas. Esa es la realidad, independientemente de a dónde vaya. No hay beneficio de gratuidad como hay en Capital, creo, para el bono. No, porque además si iniciás el beneficio de litigar sin gastos tenés que pagar el bono y el ius. Palabras. Entonces, Juan Pablo, ¿querés decir algo? No, era así como que era como un comentario, que estoy de acuerdo con el planteo, pero me parece que la génesis de los dos planteos son distintos, pero está bien eso. Bueno, después Julieta Bandiriali dice que no se puede confiar en la representación. Julieta, ¿querés? Dame que te dé la palabra. ¿Puedo hablar? Sí. 2 cosas. Lo que pide María del Carmen es una de las demandas que también se está discutiendo en el ámbito de las abogadas litigantes en caso de violencia de género. O sea, se ha creado el cuerpo de abogadas y abogados gratuitos para casos de violencia de género, que más allá de que yo considero que es frustrante la experiencia, vamos a ponerle onda para decir que en algún momento puede funcionar, pero las abogadas que se dedican al tema y abogados saben que hay muchísimos casos, absoluta mayoría, de gente sin recursos que tiene que estar poniendo ese dinero
y que es muy difícil de conseguir. Y sobre todo las mismas letradas y letrados que están en el cuerpo de abogadas y abogados gratuitos, porque el Estado que los nombró no se hace cargo de esos gastos, sino que se tienen que hacer cargo el bolsillo del colega y de la colega. Eso por un lado. Y otra cosa que quería, que quizás si alguien puede profundizar, es el tema del abogado de las querellas, el rol de las víctimas en el proceso, que María del Carmen empezó a tratar, o pasó sobre, hizo un paneo sobre ese tema que me parece fundamental. Y la verdad es, yo le decía a Méndez que no, cuando él decía abogados también tendrían que ser designados oficialmente para los más vulnerables, yo digo, no confiaría en un abogado nombrado por el Estado la defensa de un vulnerable, pero no lo confiaría porque es como darle a la contraparte, a la víctima de la represión, que defienda, o sea, al victimario que defienda a la víctima, ¿no? El tema de la presencia de la víctima en el proceso es un tema a trabajar y a profundizar, me parece fundamental. Y la otro tema es la confusión que hay, que el fiscal puede suplir el rol del abogado querellante. Y a veces lo peor que hay es comprar que el fiscal es el abogado de la víctima, ¿no? Sí, no sé si María del Carmen o Fabián o Carlos, si alguien quiere. O sea, comparto 100% lo que decía Julieta, y de hecho yo creo que hay, así como organización antirrepresiva, nosotros hacemos ese planteo en relación a las víctimas de hechos represivos, al mismo tiempo muchos y muchas de nosotras también participamos en otro tipo de espacios, y puntualmente sabemos que es la misma situación la que enfrentan las organizaciones que acompañan víctimas de situaciones de violencia patriarcal. Precisamente, al final, volviendo un poco a lo anterior, terminamos siendo nosotros y nosotras mismas quienes, además de trabajar gratis, terminamos pagando esos gastos, como pagamos el casillero, como pagamos nuestros viáticos para desplazarnos por los 85.000 rincones del conurbano, porque encima convengamos que las fiscalías descentralizadas están fenómeno para que haya que caminar menos para ir a una fiscalía, aunque la fiscalía esté prácticamente dentro de la comisaría, como pasa en Don Torcuato, sin ir más lejos, pero lo cierto es que para recorrer todo el departamento judicial de San Isidro necesitas 3 días y con auto, porque si lo llegás a tener que hacer en bondi o en tren, no terminaste en una semana, con todas porque además tenés una causa en cada descentralizada, en lugar de tener todo más o menos concentrado, como cuando yo era chiquita, en algún lugar. El tema de lo que planteaba Julieta de la intervención de las querellas o los particulares damnificados es central, tanto en las causas vinculadas con violencia de género, violencia patriarcal, como en las causas vinculadas con violencia estatal. O sea, generalmente lo primero que tenemos que hacer, a pesar de que las normas existen, es decirle, señor fiscal o señor juez, según el caso, por favor, tiene un policía imputado, o un gendarme, o un prefecto, apárteme esa fuerza de la instrucción. Está el artículo en el Código Procesal Penal de Nación, está la resolución 1390 en provincia, pero hasta que no aparecemos como querellantes o como particulares damnificados y decimos, che, te avivaste que es policía, sacá la policía de las pericias, eso en la práctica no ocurre. No, ay, se me chispoteó. Y pasa, en muchísimos casos. Otra cosa sistemática, las imputaciones, la calificación legal. Las torturas nunca son torturas, no existe el 144 ter. En el mejor de los casos, a premios, vejaciones, severidades, todo el mundo escarcelado, todo el mundo con pena en suspenso. La desnaturalización de esa figura, ¿por qué? Porque es la figura que no quieren usar, porque señala la responsabilidad estatal, porque la tortura es crimen de Estado.
Y recién decía Carlos esto de en democracia no se persigue abogados. Bueno, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en democracia no hay tortura, solamente a premios. Caso Bueno Alves. Vayan, lean el dictamen del Procurador General de la Nación, diciendo cómo me vienen a hablar de torturas, aunque le hayan picaneado, le hayan dado bolsita, lo hayan apaleado dentro de una comisaría en presencia de policías, tienen que haber sido a premios, porque en democracia el Estado no es una máquina de oprimir ciudadanos. Mientras tanto al chabón lo torturaron en una comisaría. Lo mismo pasa con el 89, con el homicidio calificado por la condición de miembro de una fuerza de seguridad que abusa de su cargo o función, que tiene perpetua en lugar de los 8 a 25 del homicidio simple. Sistemáticamente, en las causas de gatillo fácil, tenemos, lo vimos el otro día, hace menos de 2 semanas en la causa Chocobar, querella que dice homicidio calificado 89 porque es policía, fiscalía que pide una pena menor en suspenso, insisto, la misma que me toca a mí si me distraigo en un semáforo y sin querer mato a alguien con el auto, por homicidio con exceso en el legítimo cumplimiento del deber. Y en el medio un video con un pibe al que le dispararon 3 tiros por la espalda, desarmado y cuando escapaba. Y la misma fiscal que pidió 3 en suspenso, después el tribunal le dio 2, para Chocobar por ese fusilamiento, para el chico que quiso robar una cámara fotográfica y pinchó con un cuchillo de cocina, un tramontina de mesa, ni siquiera de cocina, al turista, pidió 18, menor de edad, pidió 18, le dieron 9. Entonces, lógico que es fundamental el rol de la querella, como lo es en las causas de violaciones y de otros abusos sexuales, donde si no es por la intervención de la querella, la mayoría de las veces las causas terminan prescriptas. Bueno, muchas gracias. Tenemos, bueno, seguimos, hay muchos agradecimientos. Excelente, excelente, Carlos. Bueno, hay muchos mimos para todos, por todos lados, que me imagino que los habrán visto en el chat. Y acá Fabiana Malatesta dice, muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer trabajar con vos en tu proyecto. Consulta si podés comentar sobre la necesidad de colegiación, especialmente por el proyecto de ley de colegiación de las y los colegas del Chaco. Bueno, sí, algo en relación a la importancia de los colegios, asociaciones y consejos, lo dije, y también son instituciones valoradas en el plano internacional. Los colegios de abogados, entiendo yo, tienen 2 funciones fundamentales. Una es el brindar capacitación a sus matriculados, la oferta académica, que suele ser vasta, y la otra es la defensa gremial, que suele no serlo tanto, a punto tal que hay muchos colegios de abogados que no tienen comisión de defensa de la defensa, o que por ahí la tienen subsumida con la comisión de administración de justicia, que tiene otra finalidad. Porque una cosa es controlar el trabajo de los jueces en general, que es del ámbito de las comisiones de administración de justicia, y otra muy distinta es la defensa gremial del matriculado. Todas las provincias argentinas tienen colegios, consejos o asociaciones de abogados. Algunos la tienen varios, como por ejemplo la capital federal, y hay 2 que no la tienen de ninguna forma, que son Santa Cruz y el Chaco. En el Chaco se da una situación paradojal, porque existe el Consejo de Abogados y Procuradores de Resistencia, que está federado a FACA, y existe un colegio cuya característica fundamental es que es anticolegialista. En este momento se está debatiendo un proyecto de colegiación obligatoria, y este otro colegio ha lanzado una furibunda campaña en contra, y bueno, la federación ha decidido apoyar fuertemente, incluso se está viendo la posibilidad de hacerlo de manera física, trasladándose para ayudar
al Consejo y a la lucha de los abogados chaqueños, que en mayoría quieren tener un colegio donde, bueno, un colegio que los defienda, un colegio que les dé cursos y que no están solamente para cobrar los aportes, pero bueno, esa es una función que es con la que pueden afrontar los gastos que ocasionan esas prestaciones. Creo, Fabiana, que no existe ninguna duda de que mayoritariamente todos consideramos que los colegios son necesarios y que también es necesario la federalización y la democratización, y que eso es imposible sin la presencia militante de todos, cada uno de nosotros y nosotras dentro de las instituciones, como decía hace un rato, para evitar que se conviertan en organismos aristocráticos que no necesitan defensa gremial porque son amigos de los jueces y están defendidos por los mismos jueces que persiguen a quienes no lo son. Espero haber respondido, Fabiana. Bueno, seguimos con muchos agradecimientos, mucha gente conforme. Sí, coincido con Julieta. Creo que no hay ninguna pregunta más, así que... Julieta dice, me quedé con ganas de que Salvioli profundice sobre el rol de las instancias internacionales de la ONU. No sé si, Fabián, si querés comentar. Bueno, claro, sí, dos o tres palabras para no fatigar demasiado. Quería hacer un comentario a lo que indicaba María del Carmen y también a lo que decía Carlos. En relación a lo que decía María del Carmen, el informe que estoy terminando para el Consejo de Derechos Humanos de ONU, que se va a presentar públicamente en septiembre, pero lo tengo que mandar exactamente mañana, para quien te da traducción, así que estoy trabajando con eso. Es sobre rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos cometidas naturalmente por agentes del Estado, ¿no? Digamos, y uno de los problemas que señalo en el informe, estoy diciendo algo que estoy adelantando una cosa que va a ser publicada dentro de un tiempo, no debería necesariamente hacerlo, pero estamos entre gente amiga, ¿sí? Una de las cosas que señalo en el informe es la dificultad de las jurisdicciones de los estados que cambian las calificaciones de los hechos. Es decir, y que entonces a las torturas le llaman de otra manera, y esa es una manera de impunidad. Es una manera de impunidad. Bajo el disfraz de querer, de indicar que se está haciendo justicia, en realidad es una manera clara de impunidad. Así que bueno, estoy trabajando directamente con ese aspecto en torno a procesos fundamentalmente de justicia transicional. Y en torno a lo que indicaba Carlos, a mí me parece de veras que es hora de dejar de correr de atrás y ocupar el centro de la escena. Digamos, no puede ser de que haya personas que ocupen la función judicial en cualquiera de los campos que sea, y que no trabajen en perspectiva de derechos humanos. Es mal ejercicio de funciones, y hay que señalarlo así expresamente. El juez que ha intentado interrumpir la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no puede quedar un día más en funciones. Y hay que decirlo así. No puede quedar un día más en funciones. Y esto no es por una cuestión de persecución ideológica. Es porque si un estudiante de primer año de la Facultad de Derecho escribe lo que escribió ese juez, yo lo aplazo. Y cualquier profesor lo aplaza. Y cualquier docente le aplaza. Entonces esa persona no puede ejercer la profesión de administrar justicia. No se trata aquí de un error en la aplicación del derecho, no. No estamos pidiendo que quienes administren justicia sean infalibles, no.
no es eso, porque para eso están las instancias superiores que revisan. Estamos hablando de mala fe, estamos hablando de perversión en la aplicación del derecho. Y eso es inaceptable, es absolutamente inaceptable. Bueno, y ahora sí voy a lo que planteaba Julieta. Hay una cosa que es interesante con los foros internacionales. Miren, no tenemos la posibilidad en el plano interno de elegir quién va a administrarnos justicia. Se sortea, aparecemos, etcétera, etcétera, nada. Pero acá sí. Acá sí. Tenemos la posibilidad de elegir. Y entonces esto genera una cosa muy linda, muy creativa para quienes ejercen el derecho. No siempre un caso es mejor mandarlo al sistema interamericano que al sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, si queremos que se pronuncie una corte, sí hay que ir al sistema interamericano, pero en la Comisión Interamericana hoy tardan mucho los casos. Y a veces algunos asuntos es mejor mandarlos al sistema de Naciones Unidas. Hoy, por ejemplo, hechos de violencia de género, violencia contra las mujeres, violencia contra las mujeres y violencia de género, que sabemos que es un término más amplio, por supuesto, y me da un poco de pudor hablar de esto delante de doña Nelly Minchersky, que la veo por allí, digamos, como una gran y querida maestra. El CEDAW, el Comité para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resuelve mucho y muy bien estos asuntos. Y Argentina está haciendo soluciones amistosas en casos ante el CEDAW. Entonces, ese es un dato que hay que entender. Y en materia de derechos de las personas con discapacidad, no lo dudo. Si yo tengo que llevar un asunto, lo llevo al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas y no a la Comisión Interamericana. En cambio, si tengo un caso de desaparición forzada, clásico y típico, pues voy al sistema interamericano, digamos, porque sé que allí voy a tener una vía diferente. En fin, lo que quiero decir es que hay que estudiar, digamos, quién es y cuál es la línea del espacio internacional en el momento en que vamos a presentar la cosa para obtener la mejor satisfacción. Y esto nos da una buena posibilidad y el hecho de que podamos elegir el foro es algo que deberíamos aprovechar. En más de una oportunidad se han perdido asuntos por no elegir el exacto lugar al cual hay que mandar la cuestión. Digamos, y bueno, y esto es lo que podría decir muy rápidamente. Hablar del acceso a la jurisdicción internacional, bueno, me llevaría un curso entero, digamos. Yo sé que es muy insuficiente lo que pude decir en 15 minutos, pero quise tirar algunas pequeñas pinceladas. Nada, lo dejo aquí. ¿Son excluyentes los distintos sistemas? O sea, ¿el requisito para ir a la Comisión Interamericana no haber reclamado entre otro organismo? Ok, algunos sí y otros no, digamos. Es decir, ante los órganos de tratados, es decir, estamos hablando de Comisión Interamericana y comités, los distintos comités de Naciones Unidas, no podés llevar el mismo asunto a los dos lados. Ahí sí hay una exclusión. Sin embargo, en relación a Comisión Interamericana y órganos extraconvencionales, como pueden ser los grupos de trabajo o la Relatoría a mi cargo en Naciones Unidas, allí sí no hay duplicidad. Y en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hay algo muy interesante, porque son distintas las versiones del protocolo facultativo en español y en inglés, y el comité ha decidido de que puede entender en un asunto que haya pasado antes por un órgano regional. Es decir, lo que no puedes conocer al mismo tiempo. La litispendencia sí funciona, la cosa juzgada no. Pero para esto hay que leer la versión en inglés del protocolo, porque la versión en español es distinta. Y lo que sí es cierto es que en la primera sesión que yo llegué al Comité de Derechos Humanos en marzo del 2009, y que yo toda mi vida había enseñado el sistema con el protocolo en español, ¿quién se va a poner a leer el protocolo en inglés? Nada, el primer caso que llega para resolver un asunto que había sido resuelto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo digo, sencillísimo, es inadmisible.
inadmisible porque ya fue resuelto por otra instancia, y veo que mis colegas empiezan a argumentar diciendo que hay que condenar, era la República Checa, por A, por B, por C, y a mí me daba vergüenza levantar la mano, pues yo decía, pues hay algo que no estoy entendiendo, digamos, porque algo tan obvio y tan elemental no puede ser, y qué sé yo, que esto que el otro. Y le pregunté al colega de al lado, que era Sir Nigel Rodley, un extraordinario defensor de derechos humanos, y Nigel me dijo, riéndose, la versión en inglés del protocolo es distinta y el comité ha tomado la decisión de avanzar con la versión en inglés. Entonces, el caso no es inadmisible porque ya fue resuelto en el sistema europeo. Es la única excepción, ¿sí? Es la única excepción, Marcelo. Y Héctor Méndez pregunta por el tema del cumplimiento, perdón, María del Carmen, del cumplimiento de la sentencia. Quiero aprovechar para hacer una consulta gratis con el doctor Salvioli, ya que lo tenemos, porque en este preciso instante, en el marco de las organizaciones que asistimos a la misión internacional de solidaridad y Observatorio de Derechos Humanos en Colombia, se está terminando de redactar el informe definitivo que va a estar el 28. Y justamente estábamos discutiendo qué vía internacional darle en función de todo esto que vos explicabas, Naciones Unidas, Comisión Interamericana, así que se me abre la idea de decir, bueno, vamos a la CID, como decíamos la mayoría, pero al mismo tiempo se puede hacer la presentación en ese comité de Naciones Unidas. Así que... Y es lo que yo sugeriría. Para el te caso de Colombia... infinita... Consulta gratis satisfecha. No, sugeriría todas las vías. Y esto lo he conversado con víctimas en Colombia, digamos. Obviamente todas y todos que trabajamos en estas cosas hemos estado en contacto con personas en Colombia este tiempo. Yo creo que ahí hay que aprovechar los distintos espacios. ¿Y sabés qué pediría, María del Carmen? Una audiencia temática ante la CID. Además de sí, eso lo estábamos viendo. El asunto es que después hay que juntar la plata. Sí, bueno, pero yo sí creo ya nos endeudamos por 1 año y medio para pagar los pasajes a Colombia. Sí, ya. También pregunta Héctor Méndez por el tema del cumplimiento de las sentencias internacionales, cómo juega el tema de la elección del foro. El cumplimiento de las decisiones internacionales siempre es algo que queda a voluntad efectivamente del Estado, digamos, y en esto hay que también sacarse encima. Yo estoy escribiendo un libro ahora sobre el valor vinculante de las decisiones de los órganos internacionales, porque estoy podrido de que se diga de que lo único que es vinculante son las sentencias de las Cortes. ¿Para qué cuernos existe todo lo otro? Digamos, entonces... estoy escribiendo un libro que se llama La Edad de la Razón y está a punto de terminar y quiere decir de que los órganos internacionales ya son grandes, digamos, y que entonces sus decisiones ya son vinculantes. Pero bueno, los estados son quienes implementan o no las decisiones internacionales, porque los órganos internacionales no pueden forzar a un Estado a cumplir con sus decisiones. Pero hoy por hoy Argentina le da, salvo la Corte Suprema, que después del fallo de Fontevecchia, esa otra mamarrachada, ¿no? Digamos, que hizo la Corte Suprema, qué vergüenza, ¿no? Digamos, esa decisión del caso Fontevecchia, qué poca calidad jurídica en quienes tanto dinero ganan y supuestamente ocupan los rangos más altos a nivel judicial del país. No tengo que ser yo quien sienta vergüenza de esto, tienen que ser ellos quienes sientan vergüenza de haber escrito tan mal fundamentado. Se podría haber dicho incluso lo mismo con una fundamentación un poco más seria, digamos, eso de citar a Saavedra Lamas para fundamentar una decisión cuando Saavedra Lamas se murió antes de que se apruebe el Pacto de San José de Costa Rica, fue muy poco serio, ¿no? O al pobre Joaquín B. González, digamos, en fin, me parece como algo elemental y fundamental comprender que las decisiones de los órganos internacionales son vinculantes. El Estado las considera en general vinculantes y hoy
hay una apertura bastante grande a cumplir con los dictámenes tanto del sistema interamericano como del sistema internacional de derechos humanos de Naciones Unidas. Así que hoy por hoy esa situación no representaría un problema. Lo que sí es cierto es que los órganos que no son la Corte Interamericana no determinan un quantum de reparación monetaria. Y en ese sentido, entonces, a veces hay que establecer una instancia nueva para determinar esas reparaciones, como hizo María del Carmen litigando el caso de Puente Corrientes, y un tribunal ad hoc tuvo que fijar el quantum de la indemnización compensatoria, además del acuerdo de solución amistosa. Pero hoy por hoy, llevar un asunto a uno u a otro lado no implica un problema en términos de que el Estado cumpla o no la decisión. Esto puede variar después con los gobiernos, digamos. Yo estoy diciendo una cosa, un certificado que tiene validez de unos meses al menos, pero no lo tomen como palabra definitiva. Muchas gracias. Cuando se cumpla la sentencia Bulacio en la parte de la derogación del sistema de detenciones arbitrarias, claro, te voy a decir que tenés razón 100%. O sea, Sí, más no, allá de que claro. haya una actitud distinta en algunos puntos que comparto tu apreciación, lo cierto es que si se trata de las herramientas más preciosas que tienen para el control social, ¿cuántos gobiernos pasaron de 2003 para acá? Ninguno la cumplió y a ninguno se lo dejamos de reclamar. Y un chisme. Año 2007, todavía la Corte tenía cierto énfasis en el procedimiento de supervisión del cumplimiento de la sentencia. Viajaron a Montevideo para una cantidad de audiencias y nos citaron junto al Estado para hacer una audiencia de control. Se imaginan que yo me fui con toda la artillería y después de que disparé todos los cañones y expliqué cómo además en ese momento teníamos ya un sistema más amplio y con más facultades para detenciones arbitrarias que el que teníamos en 1991, quien representaba en ese momento al Estado Nacional, que era Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos, trató de zafar de la situación diciendo que lo que pasa es que este es un país federal, entonces aunque el gobierno nacional le hubiese dicho a la Corte y a los tribunales nacionales, porque habían inventado una comisión para revisar la 23950, que por supuesto, como decía el general, ahí quedó la comisión, pero que no se podía obligar a que cada provincia revisara sus normas contravencionales y sus normas sobre detención para identificar o averiguar antecedentes. Y había una jueza, que no me acuerdo el nombre, era de Trinidad Tobago, tenía un apellido que no me quedó en la cabeza, difícil, que me acuerdo que se sacó, era una negra, alta, flaca, divina, se sacó los lentes, le clavó la mirada y le dijo, pero entonces corrijamos el fallo, doctor Duhalde, y pidamos al Estado argentino, ordenemos al Estado argentino, que haga cursos para que los jueces de todo el país, provinciales incluidos, aprendan que las resoluciones de esta Corte son obligatorias y vinculantes, y le recitó todos los tratados y todas las normas constitucionales. Por supuesto, quedó en el audio, que lo tengo grabado, en esa época no era videofilmado, sino que se grababa el audio, quedó el intercambio ahí, y nunca más pasó nada, y acá estamos como cuando vinimos de Italia. Sí, mi respuesta no tenía que ver con cuán efectivo es el cumplimiento de la sentencia de la Corte, sino que en la elección de un foro u otro, que es la pregunta que habían hecho, hoy por hoy da lo mismo el sistema interamericano que el de Naciones Unidas, pero por supuesto, claro. Sí. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos más felicitaciones. Julieta comenta que el caso Olga Díaz armó un tribunal ad hoc para fijar el monto. Y, bueno, más que nada son muchas felicitaciones por todos, así que bueno, nuevamente le agradezco a todos, a los disertantes y a todos por participar, y bueno, damos por concluida la actividad. Muchas gracias. Digamos, si quieren habilitar el micrófono, si quieren aplaudir. Chao, gracias. Buenas noches, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao, buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, muy buena la actividad. Muy buena, excelente. Muy buena. Sí,